aquí junto a don Guillermo Enríquez de la Organización de Consumidores y hoy día queremos hablar sobre los arriendos de verano. ¿Qué pasa con los arriendos cuando uno arrienda cabañas o casas por días o semanas? ¿En qué tenemos que fijarse? ¿Cuáles son las consideraciones? Bueno, las consideraciones son básicas, pero lamentablemente han habido varios casos en que esas consideraciones que son tan básicas y elementales, los clientes no las toman en cuenta, no las consideran. Hace unos años hizo noticia el contrato por parte de argentinos que contrataban muchos departamentos para pasar unos días en la costa, en Viña del Mar o en Quintero, y llegaban a la ciudad y se encontraban con que el departamento no existía o la dirección no existía. Y obviamente habían sido estafados. Entonces, eso ocurre. Entonces, con una asociación argentina de Mendoza, tomamos la decisión de trabajar juntos en esto y clientes de Protectora, que se llama la Asociación Mendocina, cuando vienen a la costa, nos llaman, se comunican con nosotros por correo electrónico respecto de algún, y nosotros le constatamos si efectivamente esa dirección existe y es un departamento en arriendo o no. Para verificar que Para verificar, de ese modo eliminamos un poco ese peligro y conservamos un poco el prestigio de la hotelería nuestra que va subiendo cada vez más, cada año. Bueno, pero volviendo al tema de los arriendos, normalmente las personas saben dónde van todos los años y generalmente no hay un problema en eso. El problema ocurre cuando se va por primera vez a un sitio desconocido, se tiene que arrendar por primera vez algo y no se tiene mayor experiencia, mayor conocimiento del lugar. Bueno, en ese caso lo recomendable, la primera recomendación es tratar de conocer el lugar que se va a arrendar en persona, ir personalmente al lugar, verlo y ver que efectivamente lo que se está ofreciendo es lo que hay. Por ejemplo, si yo, la cantidad de dormitorio, el baño, que el sistema sanitario funcione, en fin, y eso esté bien. Si yo, por ejemplo, quiero irme al sur, por ejemplo, a Chiloé, por poner un lugar, y arriendo por internet o por teléfono o hago depósito, ¿qué tengo que fijarme? Porque no voy a estar en cuerpo presente, digamos, sino que lo voy a hacer a distancia. Bueno, la segunda recomendación, apunta un poco a responder tu pregunta, tiene que ver con el hecho de trabajar siempre con corredores de propiedades o con empresas establecidas. Cuando tú te metes a un sitio web y hay una dirección, un teléfono, una empresa establecida funcionando, obviamente es una entidad que tiene que darte confianza porque se supone que ya lleva tiempo trabajando y debe tener una serie de instalaciones y protocolos que permiten un buen servicio a los clientes, ¿ya? Eso es lo primero. Además, por ejemplo, los corredores de propiedad tienen una iniciación de actividades, tienen una serie de condiciones de requisitos que tienen que cumplir, que hacen que una relación con ellas, si bien es cierto un tanto más cara, sea segura. Ya, pero por ejemplo, si yo ya arriendo una cabaña y esa cabaña, como dijo usted, tiene el baño malo, por ejemplo. Bueno, la arrendé por 15 días. Ya, sí, exacto. Bueno, lo primero, cuando tú arriendas, se supone que el arrendatario, el arrendador, mejor dicho, te tiene que informar de las condiciones de la propiedad. Mire, el baño no funciona muy bien, sabe que si usted hace un asado acá, va a tener algunos problemas con el humo, ese tipo de cosas. Tienes que ser informado. Si no eres informado, se entiende ahí que hay una mala práctica, una mala intención. Ahora, normalmente, todas estas condiciones están establecidas en el contrato. Cuando tú haces un contrato de arriendo, que es importante hacerlo, porque sin contrato, esto es importante, lo hemos dicho en muchos programas, cuando se hace una compra, una venta, un arriendo, lo que sea, es importante generar la documentación correspondiente, sea la boleta, la factura, el contrato. Ya, pero por ejemplo, hay un contrato que sea informal, que no sea ante notario. ¿Tiene validez? Sí. La boleta que a uno le dan del arriendo, por ejemplo, del corredor de propiedades que uno le cobra, ¿tiene validez? Sí, o sea, el ideal es contrato notarial, pero obviamente, como todos buscamos opciones baratas, no es necesario que sea notarial. Un contrato es un documento firmado por ambas partes y que se supone que ambas partes tienen la voluntad de cumplir. ¿Ya? Entonces, no es imprescindible, es recomendable, pero no es imprescindible que sea notarial. Y la idea, como digo, que en el contrato está establecido eso, mire, esto tiene 2 dormitorios, qué sé yo, mire, por favor, qué sé yo, no arme carpas en el patio, qué sé yo, o no coloque más de 10 personas acá, en fin, todo lo que son las condiciones de operación
deben estar establecidas en el contrato por escrito. Porque de ese modo, quien contrata se protege, ¿ya? Si bien es cierto, se obliga a ciertas cosas, también se protege de sorpresas, que son desagradables. Ahora bien, el contrato debe estar establecido de manera bastante precisa el tiempo por el cual se contrata, sean 3 días, 5 días, 15 días, y los periodos en que, entre comillas, comienza el día y termina el día. Si tú vas a un hotel, no sé, tú sabes que te puedes quedar hasta las 12 del día siguiente, en fin, porque después ya está, hay otro pasajero. Esto es un tanto lo mismo. Si es hasta el día tanto, ojalá establecer la hora de entrega de la propiedad o la hora en que se asume el control de ella. Todo eso es fundamental para un veraneo tranquilo. Podrá parecer engorroso, complicado, pero es necesario si queremos proteger la tranquilidad, hasta 15 días, 10 días, 5 días, pasándolo bien, descansando. Bueno, tomemos la precaución de que ese descanso sea real. Bueno, en todo caso es un poco engorroso y un poco latero, pero es mucho mejor que pasar malos ratos en vacaciones. ¿Cuáles son las responsabilidades del arrendador? ¿Qué pasa cuando yo arriendo una casa y me quiebran la losa o me destrozan la propiedad? Bueno, todas esas situaciones que pasan, a veces de manera no accidental, tienes que colocarlas en el contrato. En caso de que, no sé, te quemen la casa, por decir algo, tienen que ocurrir tales cosas, por ejemplo, algún tipo de indemnización, o en el caso de que te rompan la losa, que tienen que reponerla, etcétera. Todo eso tiene que establecerse en un contrato. Eso es lo que te protege de la ocurrencia de esa situación. Además, por otra parte, tienes el caso de que el arrendatario, puesto en ese caso, va a preocuparse de cuidar un poco el plato que va a tener que pagarlo si lo quiebra. Lo que está en un contrato es una ley que obliga a las partes que la firman. Por lo tanto, es importante todas estas condiciones dejarlas por escrito. Ocurre muchas veces que la gente hace un contrato, pero todas estas cosas las pone de manera verbal. Oye, mira, qué sé yo, no sé, vas a tener que dejar la luz apagada en la noche, qué sé yo, porque no hace falta encender, mil cosas. Eso, si tú no lo pones por escrito, es un hecho de que va a pasar, digamos, porque la gente tiende a ser un tanto más descuidada con aquello que no es propio, ¿ya? Pero cuando está establecido en un contrato, claramente, entonces están establecidas también las obligaciones recíprocas, tanto del arrendatario como del arrendador. Al respecto, los corredores de propiedades tienen contratos tipos para ese tipo de situaciones. Y en los contratos tipos también aparece una figura que tiene sus complicaciones, que son las llamadas cláusulas abusivas. Aquellas cláusulas que nos ponen en contrato que estamos obligados a firmar prácticamente, pero que no son legales y que son abusivas. Ocurre generalmente cuando tú vas a pedir un préstamo y en un banco tienes que firmar un pagaré con una serie de cláusulas que no sacas nada con leerla porque finalmente vas a tener que cumplir con todas ellas, sean legales o no. Pues bien, cuando no son legales, si esas cláusulas tú las firmas, no tienen valor, no tienen fuerza. Y en el caso de los arriendos, ¿cuáles serían esas cláusulas abusivas? Por ejemplo, lo más típico es aquello de que, el arrendador no se hace responsable, por ejemplo, por ciertas situaciones, o se reserva el derecho de modificar el contrato, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son ilegales. Cualquier cambio en el contrato que sea unilateral es ilegal. Es ilegal porque la fuerza del contrato radica en que está suscrito por ambas partes. Se puede modificar si ambas partes están de acuerdo, pero no puede ser una modificación unilateral. Eso ya nos coloca al margen de la ley, ¿ya? Hay situaciones como por ejemplo que dice ya cuando en algunas tiendas o en algunos lugares o en algunos hoteles o hostales, que dice que ya la empresa o el proveedor no se hace responsable por robos o hurtos, ¿ya? Muchas veces hemos visto letreritos de ese tipo. Esos letreritos también son ilegales. ¿Por qué? Porque la empresa, que se supone que es una entidad profesional, está obligada a responder por las normas de seguridad que ocurren en su recinto, sea un hostal, un hotel, una residencial, un supermercado, etc. Está obligada porque es su espacio, está bajo su control. ¿Ya? Por lo tanto, el que ponga en un contrato que se exime de responsabilidad resulta ilegal, no tiene fuerza legal.
Estamos con don Guillermo Enríquez hablando sobre los derechos de los consumidores en verano. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo voy a un hotel a hospedarme y dice que el hotel no se hace responsable de daños, pérdidas o hurtos? Bueno, en realidad cualquier aviso, papelito, letrero que limite la responsabilidad de la empresa, por defecto, en el 99,9% de los casos, son ilegales. Porque, vuelvo a decir, cuando uno se relaciona con un hotel, con un hostal o con una empresa dedicada a eso, se presume que la empresa es profesional en su tarea. Vale decir que la persona que prepara la comida, que hace el aseo, es gente profesional con experiencia, a diferencia del consumidor, que no necesariamente es un experto en cualquiera de esas cosas. Por lo tanto, siendo ellos profesionales, tienen la obligación de cubrir necesidades o situaciones que el pasajero no tiene por qué saberlas o cubrirlas. Por lo tanto, entonces cualquier manifestación de este tipo, como por ejemplo la empresa no se hace responsable por, o que deja sin vigencia el contrato en algunas situaciones, son absolutamente ilegales. Cuando ocurren situaciones como esta, o situaciones más dramáticas como las que mencionábamos al comienzo, para decir que se arrienda una habitación, un local, una vivienda que no existe, estamos en presencia de un delito de estafa. Y los delitos de estafa tienen que denunciarse directamente a la PDI. Es PDI y Fiscalía las instituciones encargadas de recibir este tipo de reclamos, porque estamos en presencia de un delito, ¿ya? No es una falta administrativa o una cuestión menor, es un delito. Entonces es muy importante denunciar, porque al denunciar no solamente se está castigando una mala conducta, se está cuidando que una industria importante de nuestro país, como es el turismo, se mantenga con un buen prestigio y con un buen rendimiento. Y eso nos beneficia a todos. Y por ejemplo, cuando yo voy a un hostal o a un hotel, ¿cuál es el procedimiento? ¿Tengo que hacer una declaración de mis bienes? Yo, por ejemplo, yo llego con, no sé, con 1.000 euros, joyas de oro, porque claro, yo después puedo hacer, es que a mí me robaron los euros y eso que yo no tenía euros. Correcto. Por eso, normalmente los hoteles y las empresas de cierto calibre tienen formularios para hacer declaraciones de los bienes o de las cosas de valor que se portan o que se llevan en un viaje. Es importante ahí de hacer la declaración completa, porque generalmente los hoteles ponen a disposición de los pasajeros caja fuerte o lugares que sean seguros para guardar todo ese tipo de bienes. Eso es regular, eso ocurre de esa manera y es una necesidad hacerlo porque es la única manera de que el pasajero tenga ese tipo de bienes realmente protegidos. De lo contrario puede ocurrir, no va a ocurrir necesariamente en todos los casos, pero puede ocurrir que eventualmente alguien le robe o se pierda y ya se genera una situación en que una experiencia que pudo haber sido excelente pasa a ser una experiencia complicada. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado cuando uno se va a quedar a alguna parte, preocuparse de sus cosas y como dicen antiguamente, piensa mal y acertarás. Así Sí, que hay un detalle, fíjate que en todo caso estas situaciones extremas de las que estamos hablando son poco frecuentes. En Chile, al menos el año pasado, el año 2007, se registraron algo alrededor de 300 denuncias en el área del turismo. Lo que para el volumen, no, todo lo contrario, para el volumen de Chile es poco. ¿sí? 300 denuncias, porque por ejemplo el año 2016, 2015 estábamos hablando sobre 500, 700 denuncias. Ha ido disminuyendo, lo que significa que han ido pasando dos cosas. O el pasajero, el consumidor, está mejor preparado, o la industria está prestando mejor el servicio. De esos 300 casos que se registraron en el año 2017, o aproximadamente 300 casos, el 31% de las denuncias corresponden a casos de incumplimiento. Ya, por ejemplo, no sé, se supone que era con piscina y no había piscina, había una alberca, una cosa, ¿ya? Y solamente un 19% a mala calidad del servicio. O sea, entre los dos, entre 39 y más 19, 31 más 19,
nos suma casi un 50%, que es la mitad. La otra mitad son otras situaciones menores entre las cuales probablemente puedan haber casos de hurto. Pero implica que la cantidad de reclamos está disminuyendo de una manera sensible, lo que es una buena noticia, ya que implica que los servicios que está ofreciendo Chile en materia de turismo han mejorado en calidad y también la gente está mejor informada. Así que esperamos que todas estas situaciones extremas en que nos hemos puesto en el transcurso del programa no le ocurra a nadie, No, y idealmente, que tengan todos la mejor experiencia posible en sus vacaciones. sí, idealmente que nadie le pase, pero es bueno estar preparado para lo peor y esperar lo mejor.